Ok, vamos, vamos. Ok, estamos esperando. Ok, muy bien, vamos a comenzar ya esta noche con otro programa más. Bienvenidos al podcast número 4 de Night Tales, programa donde estamos tratando de enseñar a la gente cómo es la realidad del pueblo cubano. Por supuesto, a pesar de que hay muchos programas que lo enseñan o que lo muestran, solo no quisimos quedarnos atrás en cuanto a este tema. Y para no tener que estar hablando de lo mismo, con lo mismo, de lo mismo, con lo mismo, digamos como que decidí ponerles un poco más del panorama. Y hay una frase, a mí siempre me gusta empezar con frases, y esta la voy a tomar del programa del patrón del mar. Esta frase que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que hemos estado haciendo las cosas en orden cronológico, pero no nos hemos olvidado del pasado. Y esta vez quiero traerles el pasado de la Revolución Cubana. Quiero traerles lo que realmente significa o lo que realmente tuvo que ver con la Revolución Cubana. Cómo fue que inició, cómo fue que comenzó todo. Y increíblemente, las cosas cuando la Revolución Cubana estaba en pleno apogeo, en pleno triunfo, las cosas que se le prometían al pueblo no fue realmente lo que sucedió después. Se le prometieron cosas, se le estuvieron anunciando cosas que al final demostró que todo era una cierta cantidad de mentiras. Lamentablemente, muchos de estas personas que hoy en día creyeron en la Revolución Cubana terminaron, digamos, como que obstinados, terminaron frustrados, es la palabra que lleva. No les puedo desear no les puedo desear nada malo a ese tipo de personas porque realmente fueron engañados producto a un sistema que implementó vamos a decirlo de una manera, el comandante de la Revolución Cubana, en aquel momento Fidel Castro Ruz, lo implementó, y al final de la jornada lo que hizo fue llenar a todas las personas de desespero.
Ok, vamos a comenzar con este video que tenemos hoy. Vamos a ir compartiéndolo poco a poco, vamos a ir hablando de él, lo vamos a ir compartiendo. Ok, vamos para allá, comencemos por aquí. La Revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, es la gran mentira de la historia de Cuba, ya que con la excusa de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, la guerrilla tomó el poder en 1959 y se ha perpetuado en el gobierno hasta nuestros días, siendo un negocio redondo para la familia Castro y sus allegados, que se han aprovechado de la revolución para oprimir al pueblo durante más de 60 años. Ok, un resumen corto. Revolución cubana triunfa en Cuba en el año 1959, exactamente 1 de enero de 1959. Ahora, él llega a La Habana el 8 de enero de 1959. Antiguamente, él estando en La Habana, en la Sierra Maestra, él hizo algunas declaraciones donde muchos periodistas fueron y los entrevistaron. O sea, estamos hablando, y hoy vamos a tocar específicamente el tema de Fidel Castro Ruz. O sea, vamos a estar hablando de él. En ese momento, él hace sus declaraciones y él dice que él lo primero que iba a hacer es que iba a mantener la Constitución del 40. Que él no iba a ser un dirigente de un Estado comunista. ¿Ok? Y lo otro es que él iba a salir, digamos, como presidente con unas elecciones libres que se iban a efectuar después del triunfo de la revolución. ¿Ok? Basándonos en este panorama, vamos a comenzar con el video. El cuento romántico que se ha vendido al mundo de este movimiento, nada tiene que ver con la realidad, porque desde sus inicios hasta el día de hoy, ha sido sangriento, autoritario y discriminatorio. Es por eso que me dediqué a investigar, para traerles este video con las mentiras y verdades a medias de la Revolución cubana. Las fuentes las dejo en la descripción. Iniciemos. Capítulo 1. Desmintiendo la Revolución cubana. La Revolución cubana dio inicio el 26 de julio de 1953, cuando una banda de jóvenes dirigidos por Fidel Castro Ok. Muy importante esa foto. Muy importante el dato. Él está diciendo que la Revolución cubana dio inicio, o sea, lo que es el proceso revolucionario, 26 de julio de 1953. ¿Ok? 51, perdón. Un dato muy interesante. Estamos hablando de los asaltos a Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba. Todas estas personas que aparecen en la foto, excepto Fidel, fallecieron o en el evento del Moncada o en los años posteriores al triunfo de la revolución. Ojo, solamente de todos esos que están en la foto quedó él. Es un dato muy curioso. Vamos a ver, vamos a seguir. empezó una lucha armada contra el gobierno de Batista. Este grupo tenía por nombre la Generación del Centenario y trató de atacar algunos cuarteles militares, pero fracasaron y los revolucionarios que sobrevivieron fueron apresados. Ok, por lo que veo él no lo ha explicado. Yo se los voy a explicar. Ok, el asalto a Cuartel Moncada consistía en 6 unidades, en 6 carros diferentes que se iban a dirigir al Cuartel Moncada para efectuar un ataque frontal. Desde ese momento iban a tumbar el mandato general dentro de ese Cuartel Moncada y a partir de ahí se iba a establecer una base en Santiago de Cuba donde se iba a empezar a exportar hacia Occidente ese proceso revolucionario. Ok, bueno, hasta ahí una idea genial. ¿Dónde estuvo el problema? Muchos se adelantaron para llegar y la justificación que este señor dio es que él se pierde junto con el hermano que estaba acompañado con él en el auto, se pierden para llegar al cuartel Moncada. Ok. De eso, a mí por lo menos me surgen varias incógnitas, varias preguntas. Primero, ¿cómo es posible que tú durante muchos años, muchos años, tú establezcas un plan de invasión, ¿ok?
un plan de ataque a un cuartel Moncada en ese momento armado hasta los dientes y tú no vas a saber dónde queda la ubicación del cuartel Moncada y te vas a perder. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. El hombre hizo lo que un gran ajedrecista haría, envió los peones adelante y él se quedó con la yegua al lado. Esa es la realidad. Por eso es que a él lo capturan. Y lo mejor que tiene es que a él no lo capturan en el cuartel. A él lo capturan huyendo del cuartel. Entonces, ve a la gente, no dispara un tiro y aún así... Esas son las cosas que a mí me dan roña de este tipo. De este señor. Y cómo todavía hay gente que lo idolatra. Ese hombre es un ídolo, ese hombre es un ídolo. Si en algo ha caído la revolución cubana, ha caído es que han idolatrado a un ser humano que debe estar ardiendo en el infierno o debe tener el infierno ardiendo. No se sabe ahí cuál de las dos cosas puede pasar. Porque yo no dudo que con el currículo de él puede estar fácilmente dominando el infierno y haberle hecho un golpe de estado al diablo. Vamos a verlo, sí. Vamos a ir. 2 años más tarde, en 1955, circuló un documento emitido por las Fuerzas Populares Cubanas que reclamaba la liberación de los presos políticos. Fue tal el éxito. Sí, ok. Pero muy importante. Pero muy importante. Mira. En ese tiempo, ellos atacan un cuartel Moncada. Ellos se llamaban la Generación de Centenario, pero ellos hacían hechos clandestinos. ¿Qué cosa eran los hechos clandestinos? Los hechos clandestinos consistían en poner bombas en lugares, en autos, en cafeterías, en negocios, en ataques, en asaltos, en robo. ¿A quién se lo hacían? A personas que estaban vinculadas con el gobierno anterior, desde el gobierno de Fulgencio Batista. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace es, cuando ellos cometían esos hechos, esos actos, ¿habían daños colaterales? Sí, claro que habían daños colaterales. Pero en este momento nosotros no lo pudiéramos llamar a ellos terroristas. No, ¿cómo vamos a llamar a esa persona terrorista? Ellos estaban luchando por un porvenir. Ahora, tú le zafas la goma nada más a un carro de policía en Cuba hoy en día y tú eres considerado terrorista, gusano, lucre, estás pagado, asalariado por el propio imperio. Esa es la realidad. Y en ese tiempo, ese grupo de muchachos, jóvenes que no pasaban de los 30 y tantos años, a lo que se dedicaban era a reventar los carros y no les importaba si había un civil o no había un civil, porque eso era parte del proceso revolucionario. Asesinos es lo que son. Asesinos es lo que son. Y después se justifican sus acciones, ¿cómo? Haciendo lo mismo. Son unos descarados. Son unos caraguantes. Seguimos. Que esto se hizo escuchar por todo el continente y bajo la presión internacional, se dictó una amnistía y los militantes revolucionarios fueron liberados. Correcto. Se hace una amnistía y ellos automáticamente son liberados. ¿Los envían a dónde? Claro, ellos cuando va a caer preso, él va a la prisión de la Isla de la Juventud. En la prisión de la Isla de la Juventud, nuestro querido comandante crea un libro. Fidel y su hermano Raúl. Queda un libro llamado La historia me absolverá. Ok. En ese libro, La historia me absolverá, fíjense cómo funciona la mente de la gente. Supuestamente, Celia Sánchez iba a la isla ahí a visitarlo y él le enviaba las notas del libro escritas con limón
después lo calentaban y lo que él plasmaba arriba del libro era lo que ellos recurrían como el libro, la historia de Marcos Verá. Ok. Lo que te enseñan en la historia cubana, lo que nos enseñan a nosotros, que nosotros tenemos que enseñar como maestros, es que tenemos que decir que Fidel pasa de acusado a acusador y que presentó una defensa inmensamente grande. Ok, hasta ahí eso está bien. Ahora, lo que los maestros en Cuba no dicen es que ese hombre tenía conectos, porque el apellido Castro en Cuba no era un apellido sencillo, era un apellido bastante grande, con bastante poder, y debido a las influencias del padre de Alejandro Castro, es que él y el hermano, junto con los demás, son liberados. Y toda esta historia de la historia de Marcos Verá y del juicio y de todo, no son más que historias de magnificencia para un hombre, para engrandecerlo y para que la gente crea en Cuba que ese tipo era un animal. No, animal es que se cree esa historia. Burro es el que se cree esa historia, ese cuento. Burro es el que se cree el cuento. Fíjate que no hemos comenzado todavía ni con el video y yo creo que ya a él se le ha destapado unas 16 mentiras en lo que va. Creo que lo que va el video creo que son 1 minuto y pico. 16 mentiras se le ha destapado. Vamos a ir a ver. Raúl crearon el movimiento 26 de julio para continuar con la actividad revolucionaria. Okay. Luego viajaron a México y ahí formaron un ejército guerrillero con el fin de sacar a Batista de la presidencia. Fue en este país que Castro conoce a Ernesto Guevara, cuando Raúl se lo presentó, y 2 semanas después, Fidel le ofrece unirse al movimiento como médico. Al poco tiempo, el Che ya estaba entrenando con el resto del grupo de revolucionarios que pretendía desembarcar en la isla. El 25 de noviembre de 1956, la guerrilla revolucionaria con alrededor de 90 hombres desembarcó en la costa cubana en el yate Granma. Ok, les voy a dar una curiosidad. Esta curiosidad ni yo la sabía. Eso me enteré yo el otro día. Yo no sabía eso, yo me enteré. Ok. Ustedes sabían que el único submarino alemán hundido en todas las costas de América y por toda la región de Cuba fue hundido por un capitán de un barco que era cubano? Bueno, ese hombre se planificó de tal manera que él logró hundir un submarino alemán que estaba a cargo de hundir la flota y para que digamos, como que la flota aliada en Europa no pudiera recibir suministros y todo. Ese hombre hunde el submarino alemán. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Lo curioso del asunto está en que ese mismo tipo fue el hombre que manejó el Granma. Para que tengan una idea. Era un oficial de la Marina y ese tipo fue el que manejó el Granma. Es de loco. Es de loco. Vamos a seguir. Pero fueron sorprendidos por el ejército de Batista que los estaban esperando. Hubo fuego cruzado en donde murieron muchos rebeldes y quienes sobrevivieron se internaron en las montañas de Sierra Maestra, en donde se reagruparon para continuar con la lucha. El movimiento revolucionario comenzó a reclutar cada vez a más jóvenes para la causa, bajo el mando de Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí. Excepto Juan Almeida Boje, los otros dos se fueron del parque. Claro. El Che se muere en Bolivia. Yo tuve el placer de conocer a un hombre aquí en el estado de la Florida que tuvo que ver con el enfrentamiento y captura de Che. Un hombre con el que yo me pude sentar a conversar. Yo grabé algunas cosas de él. Incluso se lo mandé a mi esposa, se lo mandé a mi hermano. Y el hombre narraba el miedo que ese hombre estaba sintiendo. O sea, volvemos de nuevo a la misma historia. Eso de que él
se puso pecho en firme, que dispara, mami. No, para nada. El hombre estaba tembloroso y era un cobarde. Esa es la realidad. Ese es el caso de Che. Ok. El caso de Camilo, hay mucha incongruencia en cuanto a lo que realmente pudo haber sucedido. Mi teoría, ¿cuál es? Y respeto las ideas de mucho de lo que piensa la gente. Mi teoría es, a él lo matan. Él no se cae de un avión. Eso es mentira. Eso es un cuento, Camilo. Él no se puede haber caído de un avión. Y menos en esas costas cubanas. Eso es imposible. Si se hubiese caído de un avión, créanme, al cabo de 67 años ya hubiesen aparecido, hasta el sombrero hubiese aparecido ya, y ni el sombrero ha aparecido de ese hombre. Ese tipo tiene que estar enterrado bajo tierra cerca de uno de los aeropuertos. Eso sí. Porque él y Uber Mato tenían una relación bien estrecha. Y a eso es lo que Fidel le tenía miedo. La gente amaba a Camilo. Lo amaba. Fíjate que esto es un patrón a seguir. No existe una dictadura a través de la historia que toda la gente que han luchado junto al dictador hayan sobrevivido. No existe una. Vamos a ir. Vamos a ir. El siguiente paso fue contactar a la prensa extranjera con la finalidad de difundir su lucha y buscar apoyo internacional que metiera presión al gobierno de Batista. Ya en 1958, los combates entre los rebeldes y el ejército de Batista se hicieron cada vez más intensos, la guerrilla revolucionaria diseñó nuevas tácticas de combate y las clases bajas, engañadas por Fidel, apoyaban cada vez más a los grupos guerrilleros rebelándose en contra del régimen. Lo que no te cuentan los comunistas es que Castro y sus desaliñados soldados no podían ganar a un ejército bien preparado, lo que pasó es que Batista fue traicionado por su gente. Correcto. Un ejemplo es que el jefe de la segunda base militar más importante, que se encontraba en Santiago de Cuba, ordenó rendirse a sus 5.000 hombres frente a casi 300 guerrilleros. Todo esto a cambio de que lo nombraran jefe del próximo ejército revolucionario. Los propios sargentos empezaron a venderle toda clases de armas a la guerrilla y le devolvieron el poder a Castro y amigos. Por otro lado, el gobierno, ya muy golpeado por años de lucha, ya no podía garantizar los intereses de los empresarios gringos en Cuba, así que finalmente Estados Unidos le retiró todo su apoyo, y claro, Batista, consciente de esta realidad, escapó con su familia el 31 de diciembre de 1958, dejando a Cuba en la anarquía total. Exacto. Miren esto. Ellos no triunfan en sí. Aquí el asunto estuvo en que Batista determina irse de la isla porque ya no tenía el apoyo. Claro. Yo no estoy diciendo que ellos no metieron presión para que eso sucediera. Ok. Estamos completamente de acuerdo. Pero ellos no triunfan. Ellos no avanzan a La Habana. Ellos no avanzan a La Habana. Ellos estaban cerca de Cienfuegos cuando sucede todo este evento. Y a partir de ahí es que ellos comienzan a avanzar. Al punto de que Batista se va el día primero y él llega el 8 montado en un tanque. Y entra por La Habana. Y hace el desfile. Vamos a ir. Antes de la Revolución Cubana, antes que Castro tomara el poder, había una Cuba en pleno cambio hacia el progreso y la modernidad. En 1958, siendo un territorio pequeño, con apenas 6.5 millones de habitantes, la isla se encontraba entre las primeras 30 economías del mundo. En el segundo gobierno de Fulgencio, Cuba estaba catalogada antes del año 1959 como una de las 30 economías del mundo entero. Mire, datos curiosos para enriquecer el programa. Primeros automovilísticos movidos en toda América Latina. ¿En qué lugar fue? Cuba. Primera instalación de los trenes ferroviarios en Cuba. Una línea de comunicación ferroviaria de Cuba, de Guinea a La Habana, ¿dónde fue? En Cuba. 3 construcciones monumentales de túneles bajo tierra con carretera. ¿Dónde fue? En Cuba. Único país de América Latina que tenía un Capitolio. Cuba.
Tercera estatua más grande bajo techo. ¿En dónde? Cuba. Primeras compañías de telefonía decidieron ubicarse e instalarse ¿en dónde? En Cuba. Salarios altos, precios muy bajos. ¿En dónde? Cuba. Todo eso sucedía antes del año 1958. Yo no puedo entender eso. Vamos ahí. Encio Batista, que comprendió desde 1952 a 1959, el PBI per cápita era igual al de Italia y un 100% mayor al de España. Además que... Yo no puedo creer eso. No. Eso. A ver, vamos de nuevo. Comparado con el de Italia, y es un 30% por encima del de España. Caballero, es de loco. Que el peso cubano tuvo un valor idéntico al dólar desde 1915 hasta el año en que Batista fue derrocado. Desde 1915, ¿no? Hasta en 1959, el peso cubano y el dólar estaban igualados en cuanto a moneda. Y hoy en día un dólar, ¿cuánto cuesta un dólar en Cuba? No sé, ¿cuánto pudiera costar? Pónganmelo en los comentarios a ver cuánto pudiera costar un dólar en Cuba. No sé, quizás estamos hablando de uno, no sé cuántos, 450 dólares puede costar un dólar en Cuba hoy en día. ¿Es de loco? Seguimos. Según la Organización Internacional del Trabajo, el salario promedio antes de la bendita revolución era el octavo más alto del mundo y el salario de la industria agrícola era más alto que en muchos países de Europa. En comparación con el resto de los países de Latinoamérica, Cuba era el segundo país con menor mortalidad infantil, era el segundo con los más bajos índices de analfabetismo, era el país con más automóviles por habitante, el pueblo con más electrodomésticos y con más kilómetros de líneas férreas. Es decir, antes de Fidel, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones de Estados Unidos y de Europa. Uno de los más grandes. Ay, mi madre. Qué clase de locura, caballero. Era uno de los más grandes. Toc, toc. Hola. Me encantaría mostrarte cómo es realmente una escuela impulsada por ¿Verdad que son Casewell? unos caballos? Sígueme. Los comunistas son unas máquinas de moler caña, caballero. Son la definición de la destrucción masiva. Ahora veamos el después. Vamos al después. Castro prometió a su pueblo el 16 de febrero de 1959 que Cuba se convertiría en una potencia, compromiso que repitió en 1962. Ok. Promete que Cuba se iba a convertir en una potencia económica. Ya lo era. Ya lo era. Pero bueno, él tenía sueños de esa potencia económica en ese momento multiplicarla 3 veces, 4 veces. Él lo dice el 16 de febrero del 59 y después lo repite de nuevo en el 1961. Vamos a ver qué dijo. Tengo la seguridad de que, en el curso de breves años, elevaremos el estándar de vida del cubano, superior al de Estados Unidos y Rusia. Superior al de Estados Unidos y Rusia. Sin palabras. Sin palabras. No creo que eso. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo de verdad que no puedo creerlo. El sueño de ese hombre estaba astronómicamente avanzado por encima de mucha gente. Yo no puedo creer eso. La verdad es que en toda la historia latinoamericana, ningún país se ha empobrecido de una manera tan atroz y por mucho tiempo como Cuba en las manos de la revolución castrista. Jurando y perjurando la independencia del sometimiento de los gringos, convirtió a la isla en una cárcel en donde el dinero no alcanza para comer. La mayor fuente de ingresos de Cuba son las remesas de los exiliados.
mayoría que vive en Estados Unidos, que aportan más de 1.000 millones anuales. Hay una amenazante restricción hacia la libertad de expresión. Desde la revolución, hay un estancamiento económico, los niños no comen, cada vez hay menos escuelas, y las que se mantienen, solo adoctrinan a los jóvenes en el comunismo y socialismo. Con la revolución empezó una dictadura del terror, al hermano cubano no le está permitido vivir conforme a sus convicciones, y los que lo han intentado han acabado muy mal. Lo que En resumen, el sueño de ese tipo era convertir a Cuba en la potencia económica más grande que pudo haber existido por encima de Rusia y Estados Unidos. Mira, Rolly. De Donald Trump. Uno habla comunista. Ay, Rolly. Ay, yo te coja. Yo no puedo creer. Yo de verdad no puedo creer que todavía haya gente que tú le enseñes esto, se lo muestre, él palpe la necesidad que tiene y todavía sigan creyendo en las palabras de Fidel Castro. Un hombre que prometió tantas cosas, un hombre que cogió un país en crecimiento económico, porque lo cogió en crecimiento económico, lo cogió bien. Y yo estuve recopilando bastante información y vamos a ver qué fue lo que ese hombre hizo. Vamos a ver dónde está aquí. Acompañarnos. Tenemos una noticia en desarrollo. Esta tarde se abre. Acompañarnos. Tenemos una noticia en desarrollo. Esta tarde se abre una puerta de esperanza para los miles de cubanos con la I-220A que han estado Vamos ahora a ver estos videos. Ahora, miren esto. Estos son joyas. Joyas de la... Mira cómo hay. Son joyas de la literatura cubana. Ok, vamos a empezar por aquí. Vamos a ir despacio, los vamos a ir comentando uno a uno. Una de las promesas de Fidel Castro. Mira esto. No habrá un vagamundo vagabundeando por las calles. Una de las que dijo él. Mira, este cuadro es así. Esto es a diario en la isla de Cuba. Es a diario. Eso es un viejo que está comiendo de la basura. De los latones de basura. Increíble. Entonces eso es un parque de La Habana. A analizar, yo digo, yo estoy viviendo en un mundo subdesarrollado muy grande, porque esto está detenido en el tiempo. Hubo de decirse algo en palabras, pero no cumplirse para el pueblo. Entonces, no puede existir mendigos en las calles, porque eso es una cosa que contradice la palabra de un líder y de un sistema. Es decir, que el pueblo va a terminar destruido. Mira ahora otro cuadro más se presenta de los tantos que hay. Mira. Miren eso. ¿Vieron ese niño? Miren eso. A esa persona, porque es un niño, los niños no conocen, los niños van a ver. Yo me puse a hablar el otro día con un amigo sobre los índices de pobreza que existían en varios lugares del mundo. Ok. Y cuando yo le digo, bueno, pero en Cuba los índices de pobreza están bastante, tienes gente durmiendo en parques, me dice, sí, pero aquí en Estados Unidos también te los puedes encontrar. Aquí en Estados Unidos te encuentras a los homeless que viven en tal lado. Mira, un homeless en este país, tiene opciones alimentarias, opciones de vivienda y opciones de higiene que no tiene ningún indigente en ningún lugar del mundo. No obstante, la mayoría, no voy a decir que todo, voy a decir la mayoría de los homeless que habitan en este país, lamentablemente, son considerados homeless porque cayeron en las adicciones y porque cayeron en la desgracia económica del juego. Lo pierden todo y vas directo para la calle. Ahora, la diferencia entre los homeless de aquí de Estados Unidos y los homeless de Cuba es que el propio gobierno es el que te ha llevado a ti a eso.
que prefieres vivir y dormir en un banco porque la casa en la que tú vives se te puede caer en cualquier momento y te puede matar. Así hay una pila que viven en Winnie. De hecho, te digo más, en el pueblo donde yo nací, que es Winnie, valga la redundancia, ellos van y duermen afuera del poder popular. Para que el propio gobierno vea que sí hay pobres. Para que la prensa amarillista, y casi siempre es la prensa que habita en España, diga que Cuba no hay vagabundo. Y lo dicen. Cuba no es vagabundo. ¿Y eso qué cosa es? Una estatua. ¿Es una estatua? Vamos a ir. Ellos tienen que van creciendo bajo de esta licitud y esta humildad de trascendencia de esclavos. Que es lo que estamos viviendo nosotros. Miren esto, un cuadro. Esto es un cuadro, esto son cosas que es duro tenerlo que decir, pero se está viendo para que todo el mundo tenga conocimiento al respecto de las cosas que dijo Fidel y se sigue manteniendo Fidel, pero con todo esto. Seguimos. Vamos a ver otro. No hay nada, yo no fui hoy en la mañana, no hay nada, está pelado, pelado, no hay plato, pues nada, la marisma está. Esto es un video del año 1970. Estamos hablando de que esto es un video 21 años, no, estamos hablando de 19 años después de que triunfó la Revolución Cubana. Mira cómo estaba ya la situación. 21 años estaba ya la situación bastante caliente. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están los plátanos? ¿Dónde está la cebolla? A relativamente poca distancia de este agromercado, relativamente bien abastecido, nos encontramos el agromercado de 17 IF en el Vedado, que está relativamente mal abastecido. ¿Y cómo se explica que en otros agros sí entra y aquí no? Ah, bueno, pues no, yo no me lo explico porque en 24 entra plátano, en 19 entra plátano y aquí llegamos hoy 16 días que no entra nada. Sí. Hay poca comida, pero hay países que no hay nada. Hay mucha gente en el mundo que están pasando mucha hambre. Bueno, por lo menos existe este boniato. Hay quien no tiene ni este boniato en un plato. Hoy por hoy. ¿Qué usted opina de lo que dice ella? Que yo no entiendo que en mi país no haya vianda, porque esto es un país netamente... Claro que nadie puede entender que en ese país no haya vianda, señora. Eso es un país netamente agrícola. Es un país de siembra. Es un país donde es rico en siembra, en alimentos. Winnie tiene una de las tierras más fértiles de toda, yo diría que de toda la isla. Me atrevo a decir que Winnie tiene una tierra bastante fértil. Bastante fértil. En Winnie no hay nada sembrado. En Winnie no hay nada sembrado. Yo trabajé por muchos años en el Ministerio de la Agricultura allá en Winnie, de técnico de computación en varias compañías. Vamos a decir, empresas estatales. Y en una de las compañías en las que yo trabajé allá en Cuba eran, ¿cómo se llamaba? Cultivos varios, se llamaba. Ellos se encargaban de todo lo que tiene que ver con lechuga, tomates, papas, todo ese tipo, todo lo que tiene que ver con viandas y hortalizas. Ellos se encargaban de hacerlo. No había nada. No había nada. Ahí fue donde yo vine a conocer lo que era la selga. Ni sabía yo lo que era la selga. La selga es como una col, pero eso no hay quien se lo meta. Eso no hay quien se lo espante. Entonces, cogieron la economía, una economía que rivalizaba con Italia y con España, y la volvieron una economía que en 16 días los mercados no se abastecen de alimentos, habiendo una tierra tan fértil para sembrar. Vamos a ver otro. De la venta de la carne. Aquí se está haciendo cola desde ayer. Lo que decía la otra compañera fue una cosa muy lógica. Si la carne llegó ayer, ¿por qué razón, y el trabajador es de aquí, de la misma casilla, por qué razón hay que esperar a hacer una cola toda una noche para ser despachada la carne en el día de hoy? Si eso ayer mismo podía haberse
empezado a vender. Además, la carne de cerdo entongada, una arriba de la otra, la que está abajo seguro que va a tener olor. No, eso se llama seguro. maltrato a la población. Miren ese panorama. Nada, eso es la carne, ¿verdad? Sí, eso es la carne, esa es la carne. Miren ese panorama. Claro, eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Y yo te aseguro que eso no alcanza para todo el mundo. No, eso no puede alcanzar para todo ese grupo de gente que había ahí. Que tú le vas a dar a la gente una pezuña de puerco uno, el pelo, el pellejo el otro. Que le vas a dar ahí de comer a la gente. Bueno, en mi época no alcanzaba. Yo no sé ahora, pero en mi época no alcanzaba. Vamos ahí. Maltrato desde el momento que la carne llega el día de ayer para despacharla hoy. El ciudadano está haciendo una cola de toda una noche, por gusto, y ahora se lleva una carne que ya tiene olor. Esto es terrible, terrible. Aquí están en cola desde ayer con una lista, hay alrededor de 70 personas en la lista, cada 2 o 3 horas pasan la lista esa, y es terrible. 8 puerquitos lo que hay y no alcanza para lo que hay aquí de personal. Esa cola de anoche, de ayer, de toda la noche, yo nunca la había visto. Ve ese desespero de la carne, porque la carne es poca. Nosotros tenemos paladar y tenemos que hacer la cola toda la noche. ¿Ustedes vieron eso? Sí. Eso es inconcebible. Eso no lo puede entender nadie. Eso no lo puede ver nadie. Eso no lo puede ser. Eso no hay quien lo entienda. Eso no hay manera de entenderlo. Eso es una falta de respeto, chicos. Es una falta de respeto en su totalidad. Tienen 70 y pico de personas que todavía están haciendo la cola. Haciendo la cola, ¿no? Esa gente. Y por gusto. Vamos a ir a ver qué más aparece. Vamos a ir a ver qué más aparece. Dime lo que me acabas de decir ahora mismo. Que tenías que me dijiste. Hambre. Tienes hambre. ¿Y tú tienes hambre? ¿Y tú, Jairo, tienes hambre? ¿Qué comieron hoy? ¿Qué han comido? Nada. ¿Desayunaron? No. ¿Ya almorzaron? No, ¿verdad? Ninguno de los 3. Ninguno de mis 3 hijos. Él tiene 10, ella tiene 8 y él tiene 6. Ninguno de mis 3 hijos ha comido nada a esta hora del día. Y es la 1:38 de la tarde. Eso es gracias a quién, al presidente maricón, hijo de la gran puta que tenemos, que no le da comida a los niños, que los niños en Cuba se mueren de hambre. Dime lo que me acabas de decir ahora mismo. ¿Cómo podemos entender eso? Eso no podemos entenderlo, chicos. Eso no hay quien lo entienda. Eso es imposible que eso se procese. Eso es imposible. Vamos a ver otro. Vamos a ver. ¿Con qué regularidad usted puede comerse un pedacito de carne? Bueno, la regularidad yo no puedo comer un pedacito de carne porque imagínate tú y todo. Eso es un audio que le están poniendo y una pregunta, perdón, que le están haciendo a ese muchacho a ver con qué regularidad él come carne. Para un año, para sacar un poquito de yuca, para entonces comprar como un pedacito de carne. ¿Con qué lo voy a comprar si no tengo? ¿Cuál es su comida más frecuente? La comida más frecuente nosotros aquí prácticamente es un poquito de plátano y un caldito. Nosotros no tenemos frijoles, ni tenemos nada, que no tenemos condiciones. ¿Y arroz? Arroz. Pero usted, con su esfuerzo, con lo que usted devenga, ¿puede darse el lujo de comprar un pedacito de carne? No tengo posibilidad para comprar un pedacito de carne, porque ¿con qué plata la voy a comprar? Eso vale más allá que lo que uno se gana trabajando con un campesino. Sale a trabajar por ahí para allá, que 300 pesos hoy no es plata para comprar en la bodega. Y cuando tú vas a la bodega, tienes que salir en blanco. Porque la plata no te alcanza para comprar lo que tú te ganas trabajando con. ¿Mucho más? El arroz, el café, que mucho... Todo, prácticamente todo, porque es lo que da el arroz, el aceite, lo de los frijoles, esa bobería. Y que falte, ejemplo, de este mes que lo den el mes que viene, o del mes pasado que lo den este mes, a finalizando el mes, y lo de este mes entonces, a finales del otro. Si el particular tiene arroz,
¿por qué no llega a la tienda? Si el particular tiene aceite, ¿por qué no llega a la tienda? Claro, La misma leche de los niños. eso te lo Un puedo día la responder basura. yo. Eso te lo puedo responder yo. Eso te lo puedo responder yo muy sencillo. Mira. El particular tiene el arroz, ¿no? Que tú no tienes, que tiene esto porque ellos mismos se lo venden al particular. Que en particular quiere sobrevivir también como quieres sobrevivir tú. Ok. Pero si el sistema no te da otras ofertas, tú tienes que protestar. Porque tus hijos no se pueden quedar sin comer. Y más que el propio gobierno es el que te tiene que abastecer a ti tus alimentos. Porque ese es el sistema que tú tienes puesto ahí en Cuba. Tú tienes que abastecer los alimentos a la gente. Y tú no los abasteces, mío. Tú no abasteces a nadie. Tú eres un careguante lo que tú eres, mío. Son unos faltas de respeto lo que son. Esa es la realidad. Falta de respeto. Vamos a ver otro. A ver qué más aparece. Cómo los cubanos, o sea, dónde los cubanos conseguimos comidas acá, aunque la comida, como les explicaba anteriormente, escasea. A ver, primero explicarle que nosotros acá en Cuba tenemos una libreta de abastecimiento. En esa libreta de abastecimiento nos dan alimentos básicos, o sea, cosas como arroz, azúcar, frijoles, nos dan un pan por día, solamente tenemos derecho a un pan por día, nos dan también huevo, nos dan pollo y algunos jabones y cosas de aseo personal. Todo muy básico es lo que nos dan a nosotros en la libreta de abastecimiento. Eso nos lo dan mensualmente por persona, te dan cierta cantidad de azúcar, cierta cantidad de arroz. Ahora, existen los agromercados. Los agromercados es donde se venden productos agrícolas, productos del campo, como yuca, lechuga, boniato, Sí, o sea, claro. todo lo que es vianda, también hortalizas y cárnicos, que aunque en estos momentos la carne de puerco está perdida y está bastante cara. ¿Cómo los cubanos, o sea, dónde los cubanos conseguimos comidas acá? Conseguir ¿Qué se comida en basa la Cuba. alimentación suya? Bueno, en la Conseguir alimentación mía se basa conseguir comida en Cuba. que he tenido que ir para Hoy una en día institución que queda en Maló. es algo imposible. Es algo netamente imposible. Y a quien yo, en especial, culpo es al gobierno cubano. Porque un gobierno, vamos a verlo así, cuando se establece en los primeros tiempos, tiene que tratar por todos los medios de que la infraestructura que tiene ese país no decaiga y no vaya contra el suelo. Y lo primero que ese hombre hizo cuando entró al poder fue desbaratar toda la estructura antigua. ¿A qué llevó? A que después de 67 años de mandato, porque ese hombre lleva 67 años mandando, incluso tú me dirás, pero ya él está muerto, él sigue mandando. Créame, ese hombre sigue todavía en el poder, como lo sigue su hermano. El asunto es que ese sistema ha llevado a una isla rica que competía con una economía de las más fuertes. Hoy en día, ¿qué cosa es? Hoy en día es un desastre económico, social y político. Esa es la realidad que vive en Cuba. Ahora, les toca a ustedes pensar qué van a hacer. Si van a seguir creyendo en ellos. Mi consejo, ya basta ya. Porque a la larga o a la corta, los que están sufriendo el daño de esa dictadura son sus hijos. Son sus familiares. Esa es la realidad. Ok, esto ha sido Night Tales. Nos vemos mañana. El domingo les voy a estar presentando un programa especial. Vamos a tener a un invitado y vamos a venir a hablar sobre el tema de la degradación del cine en los últimos años. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a tocar temas variados que tengan que ver con películas, con series, con televisión y con todo
referente. Yo soy Michael Perales, este es Night Tales y hasta la próxima.